Bueno, yo hacía un rato que estaba escuchando, estaba disfrutando como las hermanas estaban adorando al Señor por medio de las alabanzas. Y yo decía por mi parte que tiraras para adelante, que no había ningún problema por mi parte. Lo único lo único que voy a rectificar es unas palabras que decía el hermano Juan al principio, de que decía muy bien que aquí nadie somos más que nadie, porque eso es auténtico y es bíblico. Señores, cada uno recibimos lo que tenemos porque Dios lo quiere y porque también la persona lo busca, porque no solamente no depende todo del Señor, sino que también depende en varias áreas, depende de nosotros, porque la conversión de la persona, el convertimiento, ya no depende de Dios, el convertimiento depende de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece bien y no os molesta, bendigo a mi hermano Sagasta, un abrazo muy fuerte para él. Si no os molesta, puedo seguir la línea que estaba compartiendo el hermano Sagasta, que por cierto lo estaba explicando muy bien porque se adapta a las escrituras, ¿vale? Si os parece bien, continúo con esa línea, y si no, lo que queráis. Os paso el micro y vosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias, compañero Juan. Y como no, Sagasta, Dios te bendiga grandemente. Y bueno, al hermano Chon, pues un abrazo fuerte, porque somos casi vecinos. Zamora hace frontera con Galicia, o sea que y seguramente que nos conocemos, seguramente, ¿vale? Seguramente. Bueno, pues yo voy a aprovechar estos breves minutos que me dejas para poder seguir la línea que estaba compartiendo el hermano Sagasta, que por cierto lo estaba explicando muy bien, ¿vale? Muy bien. Bien, el hermano estaba compartiendo de que somos templos del Espíritu Santo, pero que no toda la persona es templo del Espíritu Santo. Y lo decía muy correctamente. Ahora vamos a ajustarnos a las escrituras. El hermano ponía de ejemplo varios hombres bíblicos del Antiguo Pacto que por muy grandes que fueron en el Señor, que fueron de verdad, pero que nunca pudieron ser templo del Espíritu Santo. Es cierto, porque antes de la dispensación de la cruz, que es la gracia, nadie podía ser templo del Espíritu Santo. Nadie. Mirad que hay hombres bíblicos con renombre, pues ninguno fue templo del Espíritu Santo. Ni el mismo Juan Bautista pudo ser templo del Espíritu Santo. Solo ha habido un único ser en toda la historia que nació bajo la cobertura de la dispensación de la ley, que sí fue templo del Espíritu Santo. El único, no ha existido otro, y la Biblia dice que este ser era el santo ser que iba a nacer. Jesucristo por excelencia. El por qué fue Cristo templo del Espíritu Santo, porque Él era santo en toda la totalidad. El ser que nunca pecó, pero que se hizo pecado por amor a los pecadores para poder salvarnos, rescatarnos, redimirnos y poder perdonarnos los pecados. Claro, si ustedes quieren una referencia bíblica para ver que verdaderamente estoy utilizando la memoria y quizás me equivoque en algo, ¿vale? En algún texto me refiero. ¿Alguna referencia bíblica? Cojan ustedes conmigo la Biblia y desciendan conmigo al Valle del Jordán, donde estaba Juan Bautista bautizando a la gente en el río del Jordán. Y dice la Escritura que allí vino el Señor Jesús de Nazaret para
también ser bautizado. Y Juan Bautista bautizó al Señor. Escuchen bien, el bautismo de Juan Bautista en aquella época era el arrepentimiento de los pecados, que quiere decir que la gente, para poder entrar en el reino milenario, que era lo que venía a plantar al Señor en aquel tiempo, claro, él trae otro mensaje escondido que solamente se lo revela a los discípulos en el monte de la transfiguración, cuando les dice: yo edificaré mi iglesia, que la palabra iglesia en ese término, que es el término griego, que es la primera vez que aparece la palabra iglesia en todas las escrituras, quería decir llamamiento de los de fuera. ¿Por qué dice llamamiento de los de fuera? Porque Israel ya estaba dentro del redil y dice el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también voy a traer. Por lo tanto, cuando el Señor desciende a que Juan lo bautice, entre algunas cosas bíblicas que tendríamos que explicar, hay algo muy importante, que en todo el antiguo pacto nadie fue templo del Espíritu Santo. Sin embargo, en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando el Señor es bautizado en las aguas, dice la Escritura, no el Antonio ni los predicadores, dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y posó sobre Jesús de Nazaret. Y en el capítulo 3, creo que es el capítulo 3 del libro de Lucas, donde el Señor entra dentro del templo, de la sinagoga o del culto, como queramos llamarlo, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces podemos ver y entender que el único ser que ha nacido en la dispensación de la ley, que fue templo del Espíritu Santo, añadiendo el tiempo de la gracia, fue el mismo Cristo de gloria. Claro, porque él fue templo del Espíritu Santo, porque él nació sin pecado, ya que él era el Dios manifestado en carne, como dice la Escritura: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Por eso es que en él no había concupiscencia de pecado y por lo tanto era santo en la totalidad, miráramos por donde lo miráramos. El por qué en el antiguo pacto nadie podía ser templo del Espíritu Santo, como bien estaba explicando el hermano Sagasta, que Dios lo bendiga, explicaba perfectamente el sacrificio de los animales, que había que hacer para que Dios de alguna manera les pudiera borrar, cubrir o perdonar el pecado exclusivamente a la nación de Israel. Ninguna nación, ningún pueblo entraba dentro del perdón de los pecados, era exclusivo para la nación de Israel, de tal manera que sabéis que tenían que esperar un año el día de Yom Kippur, que era el día del perdón, sacrificaban los animales en el altar del holocausto y con la misma sangre el sumo sacerdote la tomaba con el tazón, pasaba al lugar santo, entraba en el lugar santísimo, la derramaba sobre el propiciatorio y de esa manera los pecados de la nación de Israel eran perdonados, ¿vale? Entonces, claro, la sangre de las víctimas inocentes del antiguo pacto, ninguna podía perdonar el pecado, como dice la Escritura, dice Juan el Bautista cuando el Señor está en aquel lugar, dice: este es el Cordero de Dios, el que quita. Daros cuenta que hay una diferencia al decir que borra, que cubre, a que quita. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo entero. Por lo tanto, en aquel tiempo la sangre de los animales inocentes no les podía quitar el pecado,
como la sangre de Cristo. Por eso, toda la gente de aquel tiempo, de año en año, tenían que seguir sacrificando para el perdón de los pecados. Por eso es que la persona que moría en aquel tiempo no moría como en la dispensación de la gracia, porque tú y yo, Dios no lo quiera, partimos hoy y partimos en santidad. Cojan otra vez la Biblia en el libro de Corintios, donde dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que habéis sido comprados por precio? ¿No sabéis que habéis sido comprados por precio de sangre? Glorificar pues a Dios en cuerpo, alma y espíritu, los cuales son de Dios. Y dice algo muy importante: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santo? De tal manera, hermanos, tenemos que entender que el antiguo pacto jamás podía quitar y perdonar el pecado como el nuevo pacto, porque las víctimas no tenían esa categoría, esa autoridad y ese poder para que con su sangre, con su sacrificio, pudiera perdonar el pecado de la nación de Israel. Pero sin embargo, dice la Escritura que la sangre del Cordero Pascual, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Cordero que fue molido, crucificado, apaleado por nuestros pecados, dice el libro de Isaías, dice que es totalmente poderosa para perdonar no solo los pecados de la nación de Israel, sino los pecados del mundo entero, que hay casi 8.000 millones de personas y más todos los miles de millones de personas que han partido a lo largo de la historia. La sangre de Cristo era santa en toda la totalidad. Y dice la Escritura que el Padre es el que perdona todos los pecados si verdaderamente a Él se los confesamos. Pero hay un secreto escondido. El secreto escondido es que si no hay un sacrificio santo, no podía haber perdón ni liberación de los pecados. Por eso dice el autor de los Hebreos: ofrenda y sacrificio no has querido, pero me has preparado cuerpo. Claro, porque aquel cuerpo no es que estuviera preparado, como enseñan los testigos de Jehová, que el Señor estaba ahí, el cuerpo de Jesús, y que el Señor en su plena deidad, que tomó aquel cuerpo, que poseyó aquel cuerpo y se reencarnó. Jehová reprenda toda doctrina antibíblica. Nosotros creemos plenamente en la doctrina de la encarnación. Cientos de textos bíblicos enseñan que Dios se hizo hombre, no que el hombre se hizo Dios, sino que Dios se hizo hombre. Por lo tanto, tenemos que entender un detalle muy importante, que el Dios invisible del capítulo 4 y verso 24 del libro de Juan, dice la Escritura que se hizo carne y habitó entre nosotros, en el capítulo por excelencia del libro de la encarnación, que es el capítulo 1 del libro de Juan. Por eso podemos revelar por medio de las Escrituras plenamente, con toda la confianza, que el Verbo que era Dios, que el Verbo que estaba con Dios, se encarnó en un cuerpo, y aquel cuerpo se fabricó durante 9 meses, porque aquel cuerpo no estaba ya creado, no estaba perfeccionado, no estaba hecho, sino que Él, atención, que esto es muy importante, escuchen y perdónenme por estas palabras que voy a utilizar, pero que son bíblicas, pero perdónenme si hay algún anciano, nuestras compañeras, discúlpenme, pero escuchen bien: si no hay un contacto físico del hombre con la mujer, no hay procreación. Pero sin embargo, en el cuerpo de María no le tocó José para nada. ¿Qué es? El milagro lo hizo el Espíritu Santo, el cual 33 o 30 años, mejor dicho, más tarde, el mismo Espíritu venía a morar a aquel cuerpo llamado Jesús de Nazaret. Él es el que hace el milagro de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Dios invisible
que creó el universo, todo lo que conocemos, todo lo visible y lo invisible en toda la creación, incluido también los ángeles angelicales que le adoran celestialmente, todo esto lo había creado el Dios invisible. Capítulo 1 y verso 1 dice la Escritura: en el principio creó Dios lo que existe invisible y también visiblemente. Por lo tanto, todo aquello que había creado Dios, siendo el Dios con su magnificencia, el Dios admirable, el Dios todopoderoso, se tuvo que hacer, atención, ahí va el secreto del milagro del Espíritu de Dios, se tuvo que hacer, escuchen bien, una célula para poder fecundar el óvulo de aquella mujer llamada María. El óvulo, lo que es la célula, se hizo embrión, el embrión se hizo criatura, se hizo feto, el feto se hizo una criatura, y al final de los 9 meses nace aquel niño del profeta Isaías, llamado capítulo 6 y verso 9, o capítulo 9 y verso 6, donde dice: un niño es nacido, y ahora a este niño se le pone un nombre, llamarle Immanuel, que quiere decir Dios encarnado, Dios con nosotros. Por lo tanto, la profecía del 760 años del profeta Isaías se cumple justo en el pesebre en Belén, cuando primero nace el niño que es el hijo de María, llamado Jesús de Nazaret, y dentro del envoltorio que lo cubre viene el Hijo de Dios, como dice la Escritura en el capítulo 9 de Isaías, donde dice: Hijo nos es dado. Por lo tanto, el cuerpo era el Hijo de María, pero lo que habitaba dentro era la plenitud de la deidad. No podía ser humano. El cuerpo era la parte humana, la parte interna era la parte divina. Por eso el mismo Cristo de gloria, estando manifestado en el cuerpo, tenía toda la autoridad, porque nunca perdió los 3 atributos que solamente puede tener Dios: omnisciente, omnipresente y omnipotente. Nadie le podía quitar los atributos, solo que el autor de los Hebreos dice que te aferraste a ser hombre y que no escatimaste ser igual a Dios. Por eso es, compañeros míos, que aquel cuerpo que dice el autor de los Hebreos que estaba preparado, era el cuerpo de María, donde él se iba a formar en el seno de aquella mujer y habitar entre nosotros. Claro, como él nació santo, que no le tocó ningún hombre a aquella mujer llamada María, bien puede dar aplausos la misma Escritura, aplaudiendo a su propio Creador. Por eso, hermanos, por eso tenemos que entender que cuando él muere en el Calvario traspasado, aunque los hombres no le aplaudieron, aunque los hombres injuriaron su nombre, la misma naturaleza pudo aplaudir para él. De tal manera que dice la Escritura que cayeron las tinieblas sobre la tierra, los sepulcros se abrieron y las mismas rocas se rompieron por la mitad, dando a entender que su Creador, que los había creado en el capítulo 1 y verso 1 de Génesis, está muriendo traspasado en el libro de Mateo, pero que ve que la gloria humana no aparece por ningún lado, y ahora se pone de pie la misma naturaleza y siguen aplaudiendo para el Rey de toda la gloria. Por eso tenemos que entender que el único que fue templo del Espíritu Santo sin necesidad de sacrificar... Bueno, Joselico, gracias, hombre. Bueno, si veis que me paso unos minutillos más, ¿vale? Si queréis cortar, sin problema ninguno. Entonces ahora dice San Pablo que nosotros somos templo. Nosotros. ¿Quién somos nosotros? La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia somos ahora el templo del Espíritu Santo. Escuchen, cada miembro en particular, cada persona, cada creyente, es miembro del cuerpo, miembro y templo.
es miembro, pero cuando estamos todos juntos es cuando verdaderamente formamos el templo de Dios. Claro, cada uno somos templo en particular, pero cuando estamos todos unidos formamos la iglesia. Por eso, ahora claro, para poder explicar esto, para poder... Nada, no te preocupes, Sagasta, no te preocupes, ya me mandarás para un par de zapatos por el pisotón que me has dado. Dios te bendiga, compañero. Bueno, entonces Cristo ya lo hemos formado, ¿vale? Ya lo hemos formado, hemos podido entender por la palabra que Él era santo en toda la totalidad. Ahora bien, no podía existir la iglesia si Cristo no se hace hombre. No podía existir, no existía, mejor dicho, la obra del Calvario, la iglesia que ha nacido del costado, no existía la iglesia si el Señor no se manifiesta en un cuerpo de hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque necesitaba un sacrificio santo. No servía cualquier persona para el sacrificio. Voy a decir una palabra y que nadie se moleste, ¿de acuerdo? Que nadie se moleste porque son temas bíblicos y que nadie se puede molestar por explicar lo que es la palabra, ¿de acuerdo? Bien, aquí en la tierra creo que el pueblo más virtuoso, el pueblo que más respeto, más honra hemos podido tener, creo que ha sido el pueblo gitano. Y si hay alguna persona que no es de nuestra etnia, le pedimos disculpas y que nos perdone. Pero tengo que decir que si ha habido un pueblo con más respeto, con más formalidad, ha sido el pueblo gitano. Pero también tengo que decir que la sangre gitana, ahí va el secreto, no servía para el sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía que ser sangre hebrea para poder perdonar los pecados de toda la humanidad. Por eso, cuando dice que le ha preparado el cuerpo, necesitábamos el cuerpo de Jesús de Nazaret para que tuviera sangre, porque si no existía el sacrificio, el derramamiento de sangre, no había perdón de los pecados. Por eso Cristo se tiene que formar en hombre para poder llegar al Calvario. Y una vez que Cristo llega al Calvario, dice la Escritura que es crucificado de pies y manos y traspasado con la lanza que, según cuenta la historia, que fue el Longinos que traspasó el costado del Maestro. Pasamos de largo, ¿vale? Ahora, Cristo muere en el Calvario. No hay iglesia. Cristo desciende al Hades. No hay iglesia. Cristo resucita y viene al sepulcro a unir el cuerpo que ha dejado, porque lo que ha descendido al Hades es el espíritu, porque no es la carne, sino que es el espíritu que desciende al Hades, y el espíritu, dice ahora el apóstol San Pablo, dice, a ver si soy capaz de explicarlo bien, dice, si aquel, dice más o menos así, creo que está en el capítulo 8 de Romanos, dice, si aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, por cuanto su espíritu, atención, estaba en él, también vivificará vuestros cuerpos mortales, por cuanto su espíritu mora en vosotros. Vaya secreto que hay escondido ahí, que lo revela el Espíritu Santo por medio de la boca y las manos y la escritura del apóstol San Pablo. Menudo secreto esconde el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Sabéis qué quiere decir? Que Cristo, como está metido en el Hades, sujeto a la voluntad humana y sujeto a Dios, por sí propio no puede salir del Hades. ¿Sabéis qué tuvo que hacer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol San Pablo y también el apóstol Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, cuando dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto no podía ser retenido por ella? Quiere decir que el Espíritu Santo es
el que ha sacado el espíritu del hijo del Hades y es el que lo trae al sepulcro. Necesitaba que el Espíritu Santo, sujeto Cristo a la voluntad humana, que el espíritu lo sacara del Hades y lo trajera al sepulcro. Una vez que el Espíritu Santo ha traído el Espíritu del Señor al sepulcro, el Espíritu del Señor se ha unido con el cuerpo que ha dejado en el sepulcro y automáticamente al instante el cuerpo se ha glorificado, porque el cuerpo cuando se ha glorificado es porque ha sido el santo que moraba dentro de él que ha transformado en el cuerpo de gloria. Porque nuestro cuerpo, escuchen bien, porque digo que nuestro cuerpo es algo muy importante aquí en la tierra. Somos templo del Espíritu de Dios, pero lo más importante es lo que habita dentro, porque el caparazón es como el hijo de María, porque lo que habitaba dentro era el Hijo de Dios. Por eso tengo que decir que nuestro cuerpo es importante, pero lo que hay dentro es más importante que el cuerpo. Carece de importancia el cuerpo si no hubiéramos sido limpiados, no hubiéramos sido perdonados y santificados por la sangre del Cordero. Por eso cuando Cristo entra en el sepulcro, une su cuerpo, su alma y su espíritu nuevamente, sale del sepulcro, pero todavía no existe la iglesia. La Escritura habla que él ahora, como el sumo sacerdote, tiene que tomar su propia sangre, traspasar los cielos de los cielos de los cielos, como entraba en el lugar santo santísimo, el sacerdote o el sumo sacerdote, así tiene que entrar él en los cielos, pero todavía no existe la iglesia. Ahora el Padre empieza a examinar la sangre de Cristo, ve que no hay ninguna clase de pecado, que no hay odio, que no hay rencor, que no hay celos, que no hay enemistad, que no hay un tente de aquí para allá, que no hay una división, que no hay ninguna clase de pecado. Tiene que decir: paz a los hombres en la tierra y gloria a Dios en los cielos. Pero no hay iglesia todavía. ¿Dónde está la iglesia? Si él ha dicho en el capítulo 16 de Mateo que él era el que iba a edificar su iglesia, no está la iglesia. Cristo se ha formado como hombre. Cristo ha nacido hombre. Cristo muere como hombre. Cristo ha resucitado como hombre. Cristo ha traspasado los cielos con el cuerpo de gloria. No está la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Han pasado 10 días desde la muerte, desde el día de la muerte hasta el día de la fiesta del Pentecostés, han traspasado 50 días. Pero escuchen bien, las apariciones de Cristo fueron durante 40 días. Entre el 40 y el 50 faltan 10 días. Esos 10 días fue el único tiempo en toda la creación de todo el universo que aquí en la tierra no estuvo el Padre, no estuvo el Hijo, ni tampoco el Espíritu Santo, porque los tres personas de la Trinidad estuvieron unidos arriba en el reino eterno del Padre. Ahora la iglesia no está todavía, hasta que el Espíritu Santo no desciende el día de Pentecostés y toma la dirección él de toda la gente que era ya la iglesia. Hasta ahí no existe la iglesia, pero una vez que el Espíritu Santo ha descendido, ahora es dueño, amo y señor de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. Por eso entendemos ahora, por medio de la Escritura, que somos el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hemos aceptado al Señor, no hemos tenido que ir a Jerusalén a llevar el cabrito, a llevar el cordero, a llevar el macho cabrio, a llevar los palominos, a llevar el sacrificio. No hemos tenido que ir a Jerusalén. Hemos doblegado nuestras rodillas, hemos reconocido que somos pecadores, nos hemos arrepentido de nuestra forma que teníamos de vivir, hemos nacido de nuevo. Y automáticamente la sangre del nuevo pacto, como dice la Escritura, ha limpiado, ha santificado, ha quitado y ha perdonado
los pecados de la iglesia. Por eso somos la más envidiosa que hay en la tierra. Lo de más envidia que hay en la tierra, somos la iglesia del Señor. No hay otra cosa más fuerte, más grande, más preciosa, de más valor, de más precio que la iglesia. No existe nada. Mirad que hay monumentos aquí en la tierra que tendríamos que juntar cientos, miles de millones de euros, que vale muchísimo, para poder pagar lo que valen esos monumentos. Pues todo eso, dice San Pablo, se queda como basura, porque lo más importante es la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual no hay nada que se pueda igualar. Por eso, hoy en día, toda la iglesia somos el templo de Dios aquí en la tierra. Señores, hay un texto que si no lo interpretamos correctamente, podemos confundir cuando dice, donde hay dos o tres, yo estoy en el medio. Claro, sería una equivocación decir que yo era un templo si no estamos dos o tres juntos. ¿Te das cuenta? Entonces el texto ese no es para nosotros, porque eso es para hacer un juicio, porque no lo voy a explicar, que cuando hay dos o tres tiene fuerza lo que es el testimonio, el avale o lo que haya dicho una persona, tiene fuerza porque hay dos o tres o cuatro personas que lo pueden avalar. Pero eso no quiere decir que si una persona está sola. Yo estuve una vez en un congreso de 14.000 personas, 14.000. Creo que el único creyente que estaba en ese congreso, creo, si no estoy equivocado, que era yo. Pero que yo estuviera en un congreso de 14.000 personas y que creo que solamente yo era el creyente, el Espíritu Santo estaba ahí por mí, porque soy templo. Escuchen bien, donde está una sola persona, está Dios. No podemos decir donde están dos o tres. No, porque hay que saber interpretar el texto. Somos templo, estemos donde estemos, somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se ha adueñado de todos nosotros. ¿Por qué? ¿Saben por qué el Espíritu Santo es dueño de la iglesia y por qué mora en el corazón de todos a la misma vez? Porque el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Y cuando utilizamos el atributo de omnipresente, es que Él está en todas las partes a la misma vez. Cojan ahora otra vez la Biblia, que me viene a memoria, el capítulo 139 del libro de los Salmos, que es el único libro que tiene sus capítulos, 139, donde dice la Escritura: si subiere al cielo, ahí estarás tú, pero si yo descendiere al Seol, también tú estarás en ese lugar. Dando a entender, hermanos míos, que la omnipresencia de Dios, aún en el mismo Seol, está la misma presencia de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no hay nada creado que Dios no haya ocupado todo ese lugar. Señores, hay que aplaudirle a este Dios tan grande, que fijaros si es grande, que el universo es infinito, todas las galaxias, planetas, estrellas, todo. Mirad si es enorme, que no tenemos medidas para medir, y se hizo tan pequeño como una célula para poder venir a esta tierra, para poder perdonarnos los pecados y poder rescatarnos de aquí, de esta tierra, y que un día podamos aplaudir sin parar cuando Él ya esté con nosotros y nosotros con Él en la eternidad. Ahí le veremos cara a cara, tal y como es Él. No hará falta que nos prediquen ni que nos digan por las Escrituras cómo es, ni quién es, ni nada. Ya ahí no hará falta, porque nuestro cuerpo, que nos espera, que es un edificio de Dios, escuchen bien, que es el cuerpo de gloria, está con tanta categoría, tiene tanta calidad, tiene tanta personalidad propia, que entenderemos toda la perfección sin que nadie nos tenga que enseñar nada. Señores,
Pienso que he robado algunos minutos, pido disculpas, espero que haya sido de bendición, hermanos, ¿vale? No ha sido con ninguna otra intención, solamente demostrar por medio de las Escrituras el por qué en el Antiguo Pacto no podían ser templo del Espíritu. La única persona que habitó el Espíritu Santo fue en la persona de Jesús, y a través del sacrificio que se formó la Iglesia, ahora todos somos santos y todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.